¿Alguna vez has sentido que la felicidad que tanto te costó construir se te escapa de las manos por culpa de alguien que no soporta verte sonreír? Imagina que rehaces tu vida, que encuentras de nuevo el amor y, de repente, la persona que un día fue tu todo decide convertirse en tu peor pesadilla, usando tu pasado para destruir tu futuro. ¿Puede el rencor de un amor pasado ser tan grande como para arruinarte la vida por completo? Quédense conmigo, porque la historia que les voy a contar es un viaje de amor, de pérdida y de cómo el destino, a veces, tiene una manera muy particular de hacer justicia. ¿Desde qué parte del mundo me acompañan hoy? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leerlos. El silencio tiene su propio lenguaje. Después de que mi matrimonio se disolviera, aprendí a entenderlo. Hacía ya 5 años desde la separación, y el silencio de mi pequeño apartamento se había convertido en un compañero, no siempre bienvenido, pero constante. Los primeros meses fueron los más difíciles. Cada rincón parecía susurrar el eco de una vida que ya no existía. El lado vacío de la cama, la segunda taza en el armario, las fotos que guardé en una caja en lo más profundo del closet. Todo era un recordatorio. Pero el tiempo, ese sanador implacable, comenzó a hacer su trabajo. Poco a poco, el silencio dejó de ser un vacío y se transformó en un lienzo en blanco. Y en ese lienzo empecé a pintar una nueva vida, una que era solo mía. Mi rutina se convirtió en mi ancla. Me levantaba antes del amanecer, cuando la ciudad aún dormía, y caminaba hasta la pequeña pastelería del barrio donde trabajaba. El aroma a pan recién horneado, a azúcar y a café, era mi primer consuelo del día. Amaba mi trabajo. Amasar el pan era una forma de meditación. Ver cómo ingredientes simples se transformaban en algo que traía alegría a otros me daba una profunda satisfacción. Mis compañeros se convirtieron en mi familia improvisada, un grupo de personas de distintos lugares del mundo, cada uno con su propia historia de lucha y esperanza. Compartíamos risas, el cansancio de las largas jornadas y, a veces, las penas que cargábamos en silencio. Los fines de semana me dedicaba a explorar la ciudad a pie, sin rumbo fijo. Descubría parques ocultos, pequeñas librerías de segunda mano y cafés donde me sentaba a leer durante horas, observando a la gente pasar. Aprendí a disfrutar de mi propia compañía, a no temerle a la soledad. Me convencí de que el amor era un capítulo cerrado en mi vida, una experiencia que había vivido intensamente, pero que pertenecía al pasado. No lo buscaba, no lo anhelaba. Estaba en paz, o al menos eso creía. Estaba construyendo una fortaleza de serenidad a mi alrededor, una donde nadie podía volver a lastimarme. Pero las fortalezas más imponentes a veces tienen puertas que ni siquiera sabemos que existen, y un día, sin buscarla, apareció alguien con la llave. Su nombre era Clara. No hubo un flechazo, ni un encuentro de película. Fue algo mucho más sutil, como el lento amanecer de un día de primavera. La vi por primera vez en el parque al que solía ir a leer después del trabajo, el mismo parque cada día. Ella siempre estaba allí, sentada bajo un majestuoso roble, con un cuaderno de dibujo en su regazo. A veces dibujaba los árboles, otras veces a los niños que jugaban cerca. Me llamaba la atención su concentración, la forma en que su ceño se fruncía ligeramente cuando un trazo no salía como quería, y la sonrisa suave que aparecía cuando sí. Durante semanas, nuestros encuentros fueron solo eso, dos extraños compartiendo el mismo espacio en silencio. Yo leía mi libro, ella dibujaba. A veces, nuestras miradas se cruzaban por un instante, y un tímido saludo con la cabeza era toda nuestra interacción. Había una calma en su presencia que me resultaba reconfortante. Un día, mientras me levantaba para irme, una ráfaga de viento le arrebató una de las hojas de su cuaderno. El papel voló por el césped y aterrizó cerca de mis pies. Lo recogí. Era un dibujo a carboncillo de un anciano que siempre se sentaba en la banca de enfrente, un retrato lleno de vida y de una ternura sobrecogedora. Se lo devolví, y fue la primera vez que vi su sonrisa de cerca. «Gracias», dijo, y su voz era tan cálida como el sol de la tarde. «Capturas su alma, no solo su rostro», le respondí, casi sin pensar. Esa simple frase abrió la puerta. Comenzamos a hablar. Primero, conversaciones cortas en el parque. Luego,
caminatas por los senderos mientras el sol se ponía. Descubrí que era una artista que pintaba paisajes, pero su verdadera pasión era capturar la esencia de las personas. Me contó sobre su sueño de tener su propia galería algún día. Yo le hablé de mi amor por la repostería, de cómo cada receta era una historia. Con ella, las palabras fluían sin esfuerzo. No había máscaras, ni pretensiones. Podía ser yo mismo, con mis inseguridades y mis cicatrices. Ella escuchaba con una atención que me desarmaba, con una empatía que me hacía sentir visto de verdad por primera vez en mucho tiempo. Nuestros encuentros se convirtieron en el faro de mis semanas. Un sábado, me invitó a una pequeña feria de arte local, donde exponía algunas de sus pinturas. Eran paisajes llenos de colores vibrantes, de luz, de vida. Mirando sus cuadros, sentí que veía el mundo a través de sus ojos, y era un mundo más brillante, más esperanzador. Ese día, mientras estábamos sentados en el césped comiendo un sándwich, me tomó de la mano. Fue un gesto simple, casi vacilante, pero para mí fue como si el mundo entero se realineara. Sentí una corriente eléctrica, un calor que se extendió desde mi mano hasta mi corazón, despertando sentimientos que creía dormidos para siempre. Nuestra relación floreció de manera natural y hermosa. Los fines de semana se llenaron de aventuras. Exploramos pequeños pueblos costeros, nos perdimos en caminos rurales y descubrimos playas desiertas donde construíamos castillos de arena, riéndonos como niños. Ella me enseñó a ver la belleza en lo imperfecto, en una flor creciendo en la grieta de una acera, en los colores de un atardecer nublado. Un domingo, fuimos a un mercado de agricultores y compramos ingredientes frescos. Esa noche, cocinamos juntos en mi pequeño apartamento. La cocina, que antes era solo un espacio funcional, se llenó de risas, de música y del aroma de nuestra cena. Mientras picábamos verduras, uno al lado del otro, sentí una sensación de hogar que no había sentido en años. Era un hogar que no estaba hecho de paredes y un techo, sino de conexión, de complicidad. Más tarde, sentados en el sofá, me contó sobre su familia, sobre sus miedos a no ser una artista lo suficientemente buena. Yo le confesé mi temor a volver a confiar, a ser vulnerable. En esa conversación honesta y profunda, sentí que los muros que había construido a mi alrededor se desmoronaban, ladrillo por ladrillo. No por la fuerza, sino porque ella me hizo sentir lo suficientemente seguro como para derribarlos yo mismo. Por primera vez en 5 años, el futuro no me parecía un camino solitario, sino un horizonte lleno de posibilidades que quería explorar con ella. Me había vuelto a enamorar, y esa sensación era tan aterradora como maravillosa. No tenía idea de que esa nueva felicidad, esa luz que Clara había traído a mi vida, estaba a punto de proyectar una sombra muy larga y oscura de mi pasado. Mi matrimonio con Elena no terminó con un estallido, sino con un susurro. Después de años de distanciamiento emocional, de vivir como dos extraños bajo el mismo techo, la decisión fue mutua, o al menos, eso fue lo que acordamos decir. Recuerdo la última conversación en la sala de estar de la casa que habíamos compartido. La luz del atardecer entraba por la ventana, dibujando largas sombras en el suelo, un presagio de lo que vendría. No hubo gritos, ni reproches, solo un cansancio palpable en el aire. «Creo que esto ya no funciona», dije yo, y ella simplemente asintió, con la mirada perdida en un punto de la pared. «Hemos tomado caminos diferentes», respondió ella, con una voz desprovista de emoción. «Nos repartimos los bienes, firmamos los papeles y nos deseamos suerte con una frialdad que me heló por dentro. Yo, en mi ingenuidad, confundí esa frialdad con madurez, con una aceptación pacífica del final. Creí que ambos entendíamos que nuestro tiempo juntos había terminado y que lo mejor era seguir adelante, por separado. Respeté su espacio, borré su número de mis contactos frecuentes y me enfoqué en mi propia sanación. Durante 5 años, el contacto fue prácticamente inexistente, limitado a un par de correos electrónicos formales sobre asuntos fiscales pendientes. Para mí, Elena se había convertido en un fantasma, una figura de un pasado que ya no me pertenecía. Por eso, cuando mi nueva vida con Clara comenzó a florecer, no sentí la necesidad de anunciarlo. No era un secreto, pero era mi vida privada, un jardín que estaba cultivando con esmero y que no quería exponer a vientos que pudieran dañarlo.
Mi felicidad era tranquila, íntima. No la publicaba en redes sociales, no la pregonaba a los cuatro vientos. Era un tesoro que guardaba para mí. Sin embargo, en las comunidades pequeñas, las paredes tienen oídos y las noticias viajan en el aire. Una amiga en común, alguien con quien ambos manteníamos una relación cordial pero distante, debió haber comentado algo. Y así fue como la sombra comenzó a proyectarse. Todo empezó de forma sutil, casi imperceptible. Una tarde, mientras limpiaba la cocina después de un día de trabajo, mi teléfono vibró. Era un número que no tenía guardado, pero que reconocí al instante. Era de Elena. El mensaje era corto, de solo 6 palabras. He oído que estás muy contento. Mi primer impulso fue de sorpresa. ¿Por qué me escribía después de tanto tiempo? Lo releí varias veces, tratando de descifrar el tono. ¿Era un gesto de buena voluntad? ¿Simple curiosidad? Decidí interpretarlo de la manera más positiva posible. Quizás ella también había seguido adelante y se alegraba genuinamente por mí. Le respondí con amabilidad y brevedad. Hola, Elena. Sí, la vida me trata bien. Espero que tú también estés muy bien. Pensé que ahí terminaría la conversación, un simple punto final a un capítulo antiguo. Pero estaba equivocado. Su respuesta llegó 2 días después, a altas horas de la noche, y esta vez el tono era inconfundiblemente gélido. La felicidad es efímera. Disfrútala mientras puedas. Esas palabras cayeron en mi ánimo como una piedra en un lago en calma. La ambigüedad había desaparecido, reemplazada por una advertencia velada, un mal augurio. Sentí una punzada de inquietud, una sensación fría en el estómago. ¿Por qué diría algo así? ¿Qué quería decir? Intenté restarle importancia, diciéndome que quizás estaba teniendo un mal día, que sus palabras no eran para mí, pero la semilla de la duda ya estaba plantada. Los días siguientes, una extraña paranoia comenzó a apoderarse de mí. ¿Era ese su coche el que vi pasar por la calle de la pastelería? ¿Era ella la mujer que me pareció ver de lejos cerca del parque donde me encontraba con Clara? Me sentía ridículo por pensarlo, pero la inquietud no me abandonaba. Era como sentir una presencia en la oscuridad, aunque no pudieras ver nada. La confirmación de mis peores temores llegó una semana después, con la llamada de Ana, nuestra amiga en común. Su voz sonaba apurada y llena de preocupación. No sé si debería decirte esto, pero creo que tienes que saberlo, comenzó, y el corazón me dio un vuelco. Me contó que se había encontrado con Elena en un supermercado y que, tras los saludos de cortesía, Elena había comenzado un interrogatorio implacable sobre mí. No eran preguntas casuales, eran específicas, incisivas. Quería saberlo todo sobre Clara, quién era, a qué se dedicaba, dónde la había conocido, si éramos felices. Ana me describió la mirada de Elena, una mezcla de obsesión y un rencor profundo, mal disimulado. Hablaba de ti con una rabia que me asustó, me confesó Ana. Dijo algo que me dejó helada. Dijo, él no merecía ser feliz después de lo que me hizo. ¿De lo que yo le hice? Nuestro final fue pacífico, una decisión de ambos. De repente, comprendí que Elena había reescrito nuestra historia en su mente, convirtiéndome en el villano de un drama que solo existía en su cabeza. La imagen de mi felicidad con Clara no le producía alegría, sino que actuaba como un espejo que le devolvía una imagen distorsionada de su propio fracaso. No soportaba la idea de que yo hubiera encontrado el amor de nuevo, mientras ella, al parecer, seguía anclada en el resentimiento. Esa noche apenas pude dormir. La cordialidad que yo creía que había definido nuestro final era una máscara. Y debajo de esa máscara se escondía un resentimiento tan profundo y oscuro que, aunque aún no sabía cómo, sentía que estaba a punto de envenenar mi presente. La sombra de mi pasado ya no se proyectaba desde lejos. Ahora se cernía directamente sobre mí, amenazando con apagar la luz que tanto me había costado encontrar. Hay vulnerabilidades que uno carga en silencio, como un equipaje invisible. Para mí, esa vulnerabilidad siempre fue mi estatus migratorio. Llegué a este país con un mar de sueños y un corazón lleno de esperanza, pero también con la constante conciencia de que mi permanencia aquí dependía de un laberinto de leyes, formularios y sellos oficiales. Fue Elena, mi esposa en aquel entonces, quien me guió a través de ese laberinto inicial. Como ciudadana, su apoyo fue fundamental en mi primer proceso de residencia.
Ella conocía cada detalle, cada plazo, cada documento que llevaba mi nombre. Conocía mis temores, mis ansiedades y la profunda gratitud que sentía por la oportunidad de construir una vida en esta tierra. Cuando nos separamos, esa dependencia se convirtió en mi mayor prioridad a resolver. Inmediatamente busqué asesoría legal e inicié mi propio camino para regularizar mi situación de forma independiente. Era un proceso lento, costoso y emocionalmente agotador, pero avanzaba. Cada documento presentado, cada tasa pagada, cada paso completado, era una victoria, un ladrillo más en el muro de mi autonomía. Confiaba en el sistema, en mi honestidad y en mi historial intachable. Nunca imaginé, ni en mis peores pesadillas, que la persona que una vez me ayudó a navegar ese laberinto usaría su conocimiento del mapa para llevarme a un callejón sin salida. La vida con Clara seguía su curso, ajena a la tormenta que se gestaba. Estábamos en una fase maravillosa, haciendo planes a futuro. Hablábamos de mudarnos a un lugar más grande, quizás con un pequeño jardín. Una tarde, pasamos por delante de una agencia de viajes y nos quedamos mirando los carteles de destinos lejanos. «Algún día», me dijo Clara, apretándome la mano, «te llevaré a ver las montañas de mi tierra natal». Esos pequeños sueños eran el combustible que me mantenía en marcha, la promesa de un futuro estable y feliz por el que valía la pena luchar. Me sentía tan cerca de alcanzar esa estabilidad, de finalmente poder respirar tranquilo, sin la sombra de la incertidumbre legal sobre mis hombros. La llamada que hizo añicos ese futuro llegó un martes por la mañana. Estaba en la pastelería cubierto de harina, sacando una bandeja de cruasanes del horno. El olor a mantequilla y hojaldre llenaba el aire. Vi el nombre de mi abogado en la pantalla del teléfono y sentí una mezcla de nervios y expectación. Quizás eran buenas noticias, una actualización positiva sobre mi caso. Salí al callejón trasero para poder hablar con tranquilidad. «Hola», dije con un optimismo que pronto se desvanecería. La voz de mi abogado, usualmente calmada y profesional, sonaba tensa, grave. Hubo una pausa antes de que hablara, una pausa que se sintió como una eternidad. «Tengo que informarte de algo», comenzó. «Hemos recibido una notificación de las autoridades de inmigración. Se ha abierto una revisión exhaustiva de tu caso». Sentí un nudo en el estómago. «¿Una revisión? ¿Por qué?» Creí que todo estaba en orden. Mi abogado suspiró. «Alguien ha presentado un informe anónimo en tu contra. Es un informe muy detallado, muy personal». El mundo a mi alrededor pareció enmudecer. El ruido del tráfico de la calle, el zumbido del extractor de la cocina, todo desapareció. Solo podía oír el latido de mi propio corazón, acelerado y errático. «Anónimo», repetí, aunque ya sabía la respuesta. «¿Qué dice el informe?» Lo que mi abogado me describió a continuación fue un acto de crueldad calculado. Elena no había dejado nada al azar. Había usado cada confidencia, cada pedazo de información que le di durante nuestros años juntos, y lo había retorcido para crear una narrativa venenosa. El informe insinuaba que mi matrimonio había sido una farsa desde el principio, un simple medio para obtener mis papeles. Usaba nuestra separación como prueba de mi supuesto engaño. Tergiversaba mi nueva relación con Clara, presentándola no como un amor genuino, sino como un patrón de comportamiento manipulador. Aportaba detalles financieros específicos, como el dinero que yo enviaba mensualmente a mis padres ancianos en mi país de origen, pintándolo no como un acto de amor filial, sino como una forma de ocultar ingresos y defraudar al sistema. Mencionaba conversaciones privadas que habíamos tenido, sueños que le había compartido, y los presentaba como evidencia de un plan premeditado. Era mi vida, contada a través de un espejo roto, donde cada reflejo era una monstruosa distorsión de la realidad. Cada palabra era una daga. Sentí que me faltaba el aire. La persona con la que había compartido mi cama, mis miedos más profundos y mis esperanzas más altas, había tomado mi alma y la había puesto en un expediente para destruirme. Colgué el teléfono. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostenerlo. Me apoyé contra la pared de ladrillos del callejón, sintiendo su aspereza contra mi espalda. Me sentía desnudo, expuesto, traicionado en el nivel más fundamental. No eran las autoridades, no era un sistema anónimo. Era ella, era Elena. La mujer que una vez me prometió amor eterno
Estaba usando el sistema legal, un sistema diseñado para la justicia y la protección, como un arma personal. Su motivo no era la justicia, era la venganza. Estaba impulsada por un sentimiento tan oscuro y corrosivo que prefería verme destruido antes que feliz con alguien más. Esa tarde, cuando tuve que contarle todo a Clara, vi la rabia y la impotencia en sus ojos. Me abrazó con fuerza, como si quisiera protegerme del mundo entero. «Lucharemos contra esto», me dijo con una convicción que yo no podía sentir en ese momento. La verdad saldrá a la luz. Pero en el fondo de mi corazón, un miedo gélido me susurraba que la verdad a veces no es suficiente cuando la mentira ha sido sembrada con tanta precisión y malicia. Mi futuro, que minutos antes parecía un horizonte brillante, ahora era un abismo, y me estaba asomando a él. La palabra lucha implica una contienda entre dos fuerzas iguales, una batalla en la que la victoria es posible. Pero lo que siguió no fue una lucha, fue una lenta y agónica demolición. El informe anónimo de Elena había envenenado el pozo. De repente, ya no era un solicitante con un historial limpio, sino un caso marcado, un expediente bajo sospecha. Cada interacción con el sistema se convirtió en una experiencia humillante. Nos gastamos nuestros ahorros en honorarios legales, buscando una estrategia, una forma de refutar las acusaciones. Mi abogado, un hombre bueno y competente, hacía todo lo que podía, pero nos enfrentábamos a un enemigo invisible: la duda. ¿Cómo demuestras la sinceridad de un amor pasado? ¿Cómo pruebas que el dinero enviado a tus padres es por amor y no por un motivo oculto? Las mentiras de Elena eran como fantasmas, imposibles de atrapar, pero su presencia se sentía en todas partes. Tuvimos que asistir a una entrevista en una oficina de inmigración, un edificio gris e imponente que parecía diseñado para intimidar. La sala de espera estaba llena de rostros ansiosos, cada uno con su propia historia de esperanza y miedo. Cuando nos llamaron, entramos en una pequeña habitación sin ventanas, con solo una mesa y 3 sillas. El oficial que nos entrevistó nos miraba con una expresión de escepticismo practicado. Sus preguntas eran como pequeños dardos, diseñados para encontrar inconsistencias. Me preguntó detalles íntimos de mi matrimonio con Elena y luego de mi relación con Clara. Cada respuesta mía parecía ser recibida con una ceja arqueada. Clara, sentada a mi lado, intentó hablar de nuestro amor, de nuestros planes, pero el oficial la interrumpió, diciendo que sus declaraciones eran subjetivas. Sentí que mi vida entera estaba siendo juzgada por alguien que ya había tomado una decisión. Salimos de esa oficina sintiéndonos vacíos, profanados. El optimismo de Clara comenzaba a flaquear, y en sus ojos vi por primera vez el reflejo de mi propio miedo. Los días se convirtieron en semanas de espera ansiosa. Cada vez que sonaba el cartero, mi corazón se detenía. La tensión se instaló en nuestro hogar como un huésped no deseado. Intentábamos mantener una apariencia de normalidad. Íbamos al cine, salíamos a cenar, pero la nube oscura siempre estaba sobre nosotros. Había conversaciones que no podíamos terminar, risas que morían a mitad de camino. La alegría se había vuelto frágil, quebradiza. Empecé a tener pesadillas. Soñaba que corría por un pasillo interminable mientras las paredes se cerraban a mi alrededor. Me despertaba sudando, con el corazón desbocado, y Clara me abrazaba en la oscuridad, susurrando palabras de consuelo que ninguno de los dos creía del todo. La carta final llegó en un sobre de color manila, de aspecto oficial e impersonal. La vi en el buzón y supe, antes de abrirla, que era el final. Subí las escaleras con las piernas temblando. Me senté en el sofá y la abrí con dedos torpes. Las palabras eran un lenguaje burocrático, frío y distante, pero su significado era brutalmente claro. Mi solicitud había sido denegada. Se me ordenaba abandonar el país en un plazo de 30 días. 30 días. La frase se repetía en mi cabeza como un martillo. 30 días para desmantelar una década de vida. 30 días para despedirme de todo lo que amaba. Le mostré la carta a Clara. No lloró. Su rostro se quedó sin expresión, una máscara de shock y dolor. Se sentó a mi lado y tomó mi mano, y nos quedamos en silencio durante horas, viendo cómo la tarde se convertía en noche a través de la ventana, mientras nuestro mundo se derrumbaba a nuestro alrededor. Esas últimas 4 semanas fueron el período más surrealista y doloroso de mi vida.
Cada día era una cuenta atrás, un ejercicio de despedida. Empaqué mis pertenencias en cajas de cartón. Cada objeto era una astilla de memoria. Los libros que había leído, la vajilla que habíamos comprado juntos, la ropa que ya no necesitaría, vender mi coche, regalar mis plantas, cancelar mis suscripciones. Cada acto era un pequeño corte, una amputación de mi identidad. En la pastelería, mis compañeros me organizaron una despedida. Hornearon mi pastel favorito e intentaron mantener un ambiente alegre, pero la tristeza era palpable. Mis abrazos con ellos fueron largos y sentidos. Eran mi familia, y los estaba perdiendo. Pero nada se compara con el dolor de despedirme de Clara. Intentamos aprovechar cada segundo que nos quedaba. Hicimos una lista de todas nuestras cosas favoritas y las hicimos una última vez. Una última visita al parque donde nos conocimos. Una última caminata por la playa al atardecer. Una última cena en nuestro pequeño restaurante italiano. Pero cada momento feliz estaba teñido de la amargura del adiós inminente. La noche antes de mi partida, nos quedamos despiertos hasta el amanecer, simplemente hablando, memorizando el rostro del otro, el sonido de la voz del otro. Le prometí que encontraría la manera de volver, que nuestro amor era más fuerte que cualquier frontera. Eran palabras que necesitábamos decir, aunque sonaran huecas ante la enormidad de lo que enfrentábamos. El viaje al aeropuerto fue en un silencio denso, roto solo por nuestros sollozos ahogados. Cada semáforo en rojo era una tortura, prolongando la agonía. En la terminal, el bullicio de los viajeros contrastaba con nuestra burbuja de dolor. Cuando anunciaron mi vuelo, llegó el momento. Nos abrazamos, y en ese abrazo intenté verter todo mi amor, toda mi gratitud, toda mi desesperación. «Te amo», le susurré al oído. «No lo olvides nunca». «Te esperaré», respondió ella, con la voz rota. «Siempre». Me obligué a soltarla. Darle la espalda y caminar hacia el control de seguridad fue el acto más difícil que he hecho en mi vida. Cada paso me alejaba de ella, de mi vida, de mi hogar. No me atreví a mirar atrás, porque sabía que si lo hacía, si veía su rostro una vez más, mis piernas no me responderían. Al cruzar esa puerta, me convertí en un exiliado. En el avión, busqué un asiento junto a la ventana y observé cómo la ciudad se hacía cada vez más pequeña, una cuadrícula de luces parpadeantes que contenía todo mi mundo. Y entonces, cuando las luces desaparecieron entre las nubes, me permití derrumbarme, solo en la oscuridad, llorando por un futuro que me había sido robado. El regreso a mi país de origen fue como intentar encajar una pieza en un rompecabezas al que ya no pertenecía. Todo era a la vez familiar y extrañamente ajeno. La casa de mis padres, que antes era mi refugio, ahora se sentía pequeña. Las paredes llenas de los fantasmas de mi adolescencia. Amigos de la infancia me daban la bienvenida con palmadas en la espalda, pero nuestras conversaciones eran forzadas. Hablábamos de sus vidas, de sus trabajos, de sus hijos, y cuando me preguntaban por la mía, yo solo podía ofrecer un relato editado, una versión simplificada de mi historia que omitía la profundidad de la herida. ¿Cómo explicas que te han arrancado el alma por el rencor de un amor pasado? Sentía una vergüenza irracional, como si yo fuera el culpable de mi propio fracaso. La soledad era mi compañera constante, una soledad más profunda que la que sentí tras mi divorcio, porque esta vez no solo había perdido a una persona, había perdido una vida entera. Mi única conexión con ese mundo perdido eran las videollamadas con Clara. Se convirtieron en el ritual sagrado que estructuraba mis días. Ver su rostro en la pantalla era a la vez un bálsamo y una tortura. Hablábamos durante horas, tratando de acortar los miles de kilómetros que nos separaban. Le describía mi día, y ella el suyo. Intentábamos reír, contarnos chistes, mantener viva la chispa, pero la distancia es un enemigo cruel. La diferencia horaria nos obligaba a hablar a horas extrañas. Las conexiones a Internet fallaban, congelando su sonrisa en la pantalla. Había días en que la frustración era tan grande que terminábamos la llamada sintiéndonos más lejos que antes. El no poder abrazarla cuando tenía un mal día, el no poder sentir su calor a mi lado por la noche. Esa ausencia física era un dolor constante. Ambos éramos conscientes de la fragilidad de nuestra situación. El amor a distancia requiere una fe inmensa, y había momentos en los que la mía flaqueaba, ahogada por la desesperanza. Pasaron los meses.
Conseguí un trabajo en una oficina, un empleo monótono que pagaba las facturas pero no alimentaba mi espíritu. Los días se sucedían en una rutina gris. Me sentía estancado, atrapado en un limbo. Y entonces, cuando había pasado casi un año y medio, cuando la esperanza comenzaba a parecerse a la resignación, recibí un correo electrónico que lo cambiaría todo. Era de Ana, nuestra amiga en común. Hacía mucho tiempo que no hablaba con ella. Abrí el mensaje con curiosidad, esperando un simple saludo. Pero el contenido me dejó sin aliento. Ana me contaba, con una mezcla de sorpresa y pesar, noticias sobre Elena. Al parecer, en su afán por mantener una fachada de éxito y prosperidad, se había involucrado en una serie de negocios turbios, falsificando documentos y engañando a sus socios. Durante un tiempo le había funcionado, pero su red de mentiras se había vuelto demasiado compleja. Y entonces, la ironía del destino se manifestó en su forma más pura. Uno de sus socios estafados, sintiéndose traicionado, había enviado un aviso anónimo a las autoridades fiscales, detallando sus irregularidades. La investigación que siguió fue exhaustiva y destapó todo el entramado. Elena lo perdió todo: su negocio, su reputación y, finalmente, su libertad. Se enfrentaba a consecuencias legales muy serias. Leer aquel correo no me produjo una explosión de alegría ni un deseo de venganza. Sentí una extraña y profunda calma, como si una tormenta dentro de mí finalmente se hubiera disipado. No me alegraba de su desgracia, pero sentía que el universo, a su manera lenta y misteriosa, había restaurado el equilibrio. La misma arma que ella había usado contra mí, un informe anónimo nacido de la malicia, se había vuelto en su contra. Sus acciones, impulsadas por el resentimiento, la habían conducido por un camino oscuro que, inevitablemente, la llevó a su propia perdición. Aquella noticia fue un punto de inflexión. No porque me devolviera lo que había perdido, sino porque me liberó del peso de sentirme una víctima. Entendí que yo no era el final de su historia de rencor. Yo solo había sido un capítulo. Su verdadera batalla era consigo misma. Esa misma noche, hablé con Clara. Por primera vez en mucho tiempo, en mi voz no había desesperanza, sino una nueva determinación. «Voy a volver», le dije. «No sé cómo ni cuándo, pero encontraré la manera». La noticia sobre Elena me dio la fuerza para intentarlo de nuevo, pero esta vez por un camino diferente. Contacté a un nuevo abogado, un especialista en casos complejos. Le conté toda mi historia, sin omitir ningún detalle. Él me escuchó pacientemente, y tras revisar todo, encontró una posible vía. Una visa de trabajo basada en mis habilidades como pastelero artesano, una categoría que no existía cuando inicié mi proceso anterior. El camino fue largo y lleno de obstáculos. Tuve que recopilar cartas de recomendación, demostrar mi experiencia, pasar exámenes. Fue un año más de papeleo, de ansiedad, de espera. Clara fue mi ancla, mi investigadora jefe y mi mayor motivadora. Pasaba noches enteras buscando información, ayudándome a preparar mis documentos, recordándome que no me rindiera. El día que recibí el correo electrónico con la aprobación de mi visa, caí de rodillas en mi habitación, llorando. Eran lágrimas de alivio, de gratitud, de una alegría tan inmensa que dolía. Mi primer llamada fue para Clara. Cuando escuchó la noticia, solo pudimos llorar juntos al teléfono, dos almas separadas por un océano, unidas por un amor que se había negado a morir. El viaje de vuelta fue completamente diferente al de ida. No era una huida, era un regreso a casa. Cuando el avión aterrizó, mi corazón latía con una fuerza que creí que se me saldría del pecho. Caminé por la terminal, y allí estaba ella, esperándome justo después de la salida de pasajeros. Nuestros ojos se encontraron, y el mundo entero desapareció. Corrimos el uno hacia el otro y nos fundimos en un abrazo que contenía 2 años de anhelo, de dolor y de fe inquebrantable. Hoy, vivimos en ese apartamento un poco más grande, con un pequeño balcón donde Clara tiene sus plantas. A veces, por la tarde, vamos al Parque del Viejo Roble, el lugar donde todo comenzó. Nos sentamos en el césped, en silencio, tomados de la mano, y observamos a la gente pasar. Hemos aprendido que la vida puede ser frágil, que la felicidad puede ser amenazada por las sombras del pasado, pero también hemos aprendido que el amor verdadero, cuando es resiliente y paciente,
tiene el poder de reconstruir cualquier ruina y hacerla más fuerte que antes. La justicia no siempre es rápida ni llega de la forma que esperamos, pero de alguna manera, el destino siempre encuentra la forma de equilibrar la balanza. Y nuestra segunda oportunidad es la prueba de ello. Gracias por haberme acompañado hasta el final de esta historia. A veces la vida nos pone pruebas increíblemente difíciles, pero también nos enseña lecciones muy poderosas. Si te ha gustado este relato, te invito a que hagas clic aquí para ver otra historia de superación que seguramente te tocará el corazón. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras próximas historias. Nos vemos en el próximo video.